Muy bien. Siguiendo nuestra agenda, tengo el honor de presentar a Luis de la Calle, conferencista magistral, que nos va a hablar sobre economía y sostenibilidad. Sé que muchos lo conocemos, pero voy a leer una breve semblanza. Luis de la Calle es director general de La Calle, Madrazo, Mancera, S.C., CMM, consultoría especializada en economía, procesos reglamentarios y asuntos relacionados con el comercio internacional. Es licenciado en Economía por el ITAM, maestría y doctorado en la Universidad de Virginia. Fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de México. Durante su gestión encabezó las negociaciones de México para los acuerdos de libre comercio bilaterales y las negociaciones regionales y multilaterales en la Organización Mundial del Comercio. También fue ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington, D.C., cargo desde el cual tuvo una participación activa en el diseño, promoción e implementación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TLCAN. Luis de la Calle cuenta con una amplia experiencia académica, participa con frecuencia en medios de comunicación, es columnista en El Universal. Su más reciente libro es La economía de la extorsión, el lastre que despoja a México. Doctor, por favor, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, por la invitación, por supuesto. Agradecer a Alba, que gentilmente pidió que los acompañara yo para conversar sobre este tema tan importante, que es la intersección entre la economía y el medio ambiente. Mi esposa es, yo soy economista, ¿no? o fui quizá economista. Mi esposa es más bien artista y siempre me dice, el problema es que a ustedes los economistas no les interesa el medio ambiente. O sea, hay esta visión de que hay una confrontación entre el desarrollo económico y la naturaleza, el cuidado del medio ambiente. Y creo que es una reflexión muy importante tratar de ver las posibles áreas de intersección entre estas dos disciplinas tan importantes. Había un economista de MIT, Lester Thurow, que hace 30 años, en un libro, no era sobre este tema, pero en ese libro lo aborda, y decía lo siguiente, creo que es una buena reflexión, decía, el problema entre economistas y ecologistas es que a los ecologistas les interesa corregir el pasado, y a los economistas les interesa solamente crear los incentivos para el futuro. El economista toma el pasado como un costo hundido, algo que ya sucedió y que por lo tanto no hay que tomar en cuenta para la toma de decisiones. Ya es algo que ya sucedió y solamente lo puedes tomar en cuenta en el sentido que a lo mejor te informes sobre el futuro, pero desde el punto de vista económico el pasado es irrelevante, ¿no? Y estas dos visiones, en el que el ecologista parece más interesado sobre el pasado y el economista solamente sobre el futuro, parece que son altamente contradictorias, pero en el fondo no lo son. Porque cuando uno concibe las fuentes de crecimiento económico, o sea, cuando uno se hace la pregunta fundamental, ¿por qué crecen las economías? O sea, ¿por qué una economía prospera? Pues dependiendo de en qué escuela haya estudiado o cuál sea la formación de cada uno, la gente tiene a ponerle más énfasis a una cosa o a la otra, ¿no? Pero fundamentalmente lo que se dice generalmente es que las economías pueden crecer en la medida en la que tengan acumulación de capital, ¿no? Esa es una forma de concebirlo, o sea, que tienes mayor acumulación de capital y por lo tanto tienes mayor capacidad de producción y eso te permite tener un impulso a la actividad económica. La segunda es, oye, a lo mejor con mayor esfuerzo, ¿no? Mayor cantidad de trabajo, podemos conseguir lo mismo. Y esas dos formas de concebir el crecimiento, que es a través de la acumulación o a través del mayor esfuerzo, implican obviamente una especie de impuesto sobre el medio ambiente. O sea, porque son formas de concebir el crecimiento intensivas
en el uso de los activos que tiene la humanidad, los recursos que tiene la humanidad, ya sean recursos del trabajo o trabajo acumulado, que es el capital. Sin embargo, la fuente más importante del crecimiento no es ni una de las dos. O sea, lo que hace que realmente las economías se desarrollen no es tanto que utilicemos nuestros ahorros para acumular más capital o utilicemos más fuerza de trabajo. Son dos cosas que obviamente influyen en el crecimiento, pero no son el aspecto central. El aspecto central del crecimiento viene de dos cosas íntimamente relacionadas. La primera de ellas es el intercambio. Lo que le permite a las economías realmente crecer es el intercambio, porque es a través del intercambio en el que las personas, las empresas, las regiones, los países, van a empezar a descubrir lo que se llama desde el siglo XVIII, siglo XIX, sus ventajas comparativas. Y a través del descubrimiento de sus ventajas comparativas, que es especializarse relativamente en aquellas cosas que hacen mejor, que van a poder crear más valor agregado, y a través de la creación de mayor valor agregado, hay que recordar que el valor agregado es la diferencia entre ventas y costos, o, por decirlo de otra manera, la suma de la nómina más las utilidades. Entonces, cuando tú generas mayor valor agregado, te da una mayor capacidad de pagar bien a los trabajadores y de tener suficientes utilidades para poder invertir y poder crecer mañana. Lo que permite la creación de valor agregado es la especialización, y la especialización es producto del intercambio. Entonces, el primer concepto es si el intercambio puede ser un aspecto positivo o negativo con respecto a la protección del medio ambiente o no. El segundo elemento que explica el crecimiento sostenido y el crecimiento posible en el largo plazo es el cambio tecnológico. Y el cambio tecnológico está íntimamente relacionado con el intercambio, porque la mejor manera de transmitir el conocimiento para cambiar la forma de producción es a través de la experiencia que se tiene por la compra-venta de bienes finales y por la compra-venta de insumos. O sea, es a través del intercambio tecnológico, a través del intercambio de mercancías, de servicios y sobre todo de ideas, que se logra tener un cambio tecnológico. Pero el cambio tecnológico es, por definición, hacer lo mismo con menos o hacer más con los mismos recursos. Entonces, el cambio tecnológico concebido de esta manera, como la eficientación del uso de los recursos, o el ahorro de los recursos para producir lo mismo, o el ahorro de los recursos incluso para producir más, tiene un elemento central en términos de la capacidad de una economía a favor de la protección del medio ambiente. Porque si tú basas tu crecimiento económico en el cambio tecnológico, producto del intercambio, cada vez vas a utilizar menos recursos, o los vas a utilizar de una manera más eficiente para producir el mismo nivel el mismo conjunto, el mismo nivel de bienes y servicios, y por lo tanto con cada vez mayor o cada vez menor desperdicio de recursos. O sea, una economía que se vuelve tecnológicamente más sofisticada es una economía que cada vez utiliza menos recursos, los utiliza menos intensivamente para la producción de bienes y servicios, y por lo tanto que causa un menor daño potencial al medio ambiente. Y esta forma de verlo es, digamos, muy distinta de la percepción que se tiene de la tecnología y su relación con el medio ambiente. O sea, si ustedes compararan, por ejemplo, un sistema de economía centralmente planificada, una economía centralmente planificada generalmente es una economía que utiliza intensivamente los recursos, o sea, que va a apelar al uso del trabajo o a la acumulación del capital para generar crecimiento.
Las economías centralmente planificadas son economías que tienden a hacer una contribución negativa a la protección del medio ambiente precisamente porque utilizan cada vez más recursos para producir un cierto nivel de Producto Interno Bruto. En cambio, una economía cuyo crecimiento está basada en la mejora tecnológica continua es una economía que va a buscar ahorros, va a tratar de evitar desperdicio para de tal suerte que pueda crecer de una manera sostenible. O sea, no se trata, por ponerlo en términos coloquiales, de echarle más ganas, sino de producir cosas que tengan mayor valor, y ese mayor valor es lo que te va a permitir precisamente tener mejores condiciones de vida para los ciudadanos, pero también mejores condiciones para invertir, incluido invertir en la protección ambiental. Entonces, hay en el fondo una comunidad potencial de intereses entre la protección del medio ambiente y el crecimiento económico sustentable. No son necesariamente conceptos que tengan que, por su naturaleza, enfrentarse de una manera irreconciliable, como implicaba esta forma de expresar la tensión entre ecologistas y economistas que decía Lester Thurow, en el sentido de que el economista quiere sentar los incentivos para mañana y el ecologista quiere corregir los errores del pasado en el ámbito ambiental. En el caso de México tenemos, y América Central, un ejemplo muy claro del potencial que tiene el intercambio y la mejora tecnológica para la sustentabilidad ambiental y económica de las culturas. Cuando un economista viaja por primera vez al Mayab, que es, digamos, la zona del sur de México y del norte de América Central, donde vivían los mayas. Los mayas tuvieron un periodo de esplendor muy largo y después una caída muy dramática en su capacidad sustentable de continuar produciendo valor y generando una economía compatible con el medio ambiente. Cuando un economista va al sur de México y ve las ruinas mayas, generalmente regresa a la Ciudad de México, a donde viva, y dice, por supuesto, en la cultura maya hubo un abuso del uso de los recursos naturales, la capa de fertilidad de la tierra donde hay selva tropical es relativamente delgada, y la sobreexplotación de esa capa de fertilidad te puede llevar a que se colapse una civilización como la civilización maya. Eso, y generalmente el economista acaba diciendo, por supuesto, pues eso es consecuencia de la sobreexplotación y de los rendimientos decrecientes de la capa de fertilidad. Pero esa que es una explicación probablemente interesante, es equivocada, porque hace la pregunta errónea. O sea, la pregunta errónea no es por qué los mayas tuvieron un periodo de declive, sino cómo pudieron tener en los bajos, no en la parte alta de Chiapas y Guatemala, sino en la parte baja, con un clima relativamente hostil, muy húmedo, muy caluroso, con mucha agua, con muchos bichos, con muchos insectos, con muchas plagas, ¿no? ¿Cómo pudieron tener en esas condiciones 2000 años de esplendor? O sea, ¿qué era lo que hacía que pudieras tener en una situación relativamente inhóspita una cultura tan exitosa en términos de su capacidad de generar bienestar, pero también de su capacidad de generar ideas, de descubrir el cero antes que ninguna otra civilización en el mundo, de tener una medida de la astronomía de una enorme precisión? El calendario maya hoy en día sigue siendo un calendario de una enorme precisión, tan preciso como los calendarios hechos con base a la rotación de las estrellas, ¿no? Y la respuesta es que lo que permitió el éxito de la cultura maya hace 1000 años en México y en América Central fue que una cultura basada en el intercambio, porque el intercambio les permitía diversificar el riesgo de causar daño ambiental. Uno de los grandes debates que tuvimos, yo como se mencionó al principio en mi presentación, yo participé en la negociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, el primero, hace un poco más de 30 años, era parte del equipo negociador mexicano, y una de las grandes preguntas era si el comercio es una actividad congruente con la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces hubo un gran debate sobre ello y se llegaba, digamos, a conclusiones que son a veces un poco erróneas, ¿no? Porque se piensa que el comercio, al especializar la producción en una región del mundo, o una región de México o una región de América del Norte, puede causar un daño ambiental al incrementar el nivel de actividad económica y a través del incremento en el nivel de actividad económica tener un impacto negativo en el medio ambiente. Sin embargo, cuando uno lo piensa bien, a través del acuerdo ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se hicieron al principio, estaba basado este organismo en Montreal, Canadá, se hicieron 2 estudios, uno sobre el impacto que tenía la producción de carne de res en el estado de Colorado, que con la apertura comercial iba a producir más carne en Colorado para exportar al resto de América del Norte, incluido México, y otro sobre el impacto que tendría el comercio exterior en términos de la producción de maíz en México. Y la conclusión sobre la producción de carne en Colorado era que la mayor producción de carne de res en Colorado iba a tener un impacto ecológico negativo en el sentido que iba a generar más desperdicios, se requería más tierra donde el ganado pudiera pastar, etcétera, etcétera. La dificultad con ese análisis es que no tomaba en cuenta que desde el punto de vista ambiental es mucho más eficiente que México importe árboles de Navidad de Oregon y de Washington State, o que México importe carne de res de Colorado, a que México produzca carne de res en la selva chiapaneca, lo que implica obviamente, bueno, destruirla y sembrar pasto y luego que puedan pastar ahí las variedades de res que puedan sobrevivir el clima en ese lugar de México. Entonces, digamos, desde el punto de vista ambiental, es mucho mejor que Canadá se especialice en la producción de celulosa para la producción de papel y que México se especialice en la producción de mango y de otras ¿no? variedades. Entonces, digamos, el comercio exterior tiene un aspecto positivo en el sentido que va a inducir a que los países se especialicen en aquellos producción de bienes y servicios en los que tengan ventajas comparativas, y esa ventaja comparativa en parte está relacionada con la dotación natural que la naturaleza le ha dado a ese país. O sea, México es el mejor país para producir aguacate, por ejemplo, y es mucho más ineficiente si tratáramos de producir naranjas en Nueva York, ¿no? Sí se puede, ¿no? Pero te saldría muy caro y te costaría mucho desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista ambiental. Entonces también hay, digamos, una consideración muy importante en términos del impacto que puede tener el comercio exterior en términos del cuidado del medio ambiente, sin obviamente negar que la actividad económica, el transporte, la huella de carbón son cosas que se tienen que considerar y que es muy importante tomar en cuenta los incentivos que se requieren para que las empresas que participan en estas cosas sean empresas que respeten el medio ambiente. El reto más importante que hay para los próximos 40 años en materia de comercio exterior, desde mi punto de vista, si ustedes me preguntaran a mí hoy en día, yo les diría que consiste en cómo tratar los impuestos ambientales en materia de comercio exterior. Los países van a acabar en algún momento por generalizar la imposición, el gravamen del uso de carbón como una herramienta tanto para el cuidado del medio ambiente como para el saneamiento de las finanzas públicas que hoy en día están excesivamente endeudadas por muchos años de déficit de gobierno y por el impacto que tuvo la pandemia de COVID en términos de finanzas públicas. Entonces, se puede predecir que en algún momento vamos a ver incrementos en tasas impositivas y que esos incrementos en tasas impositivas van a probablemente a recaer en
fuentes de energía que sean intensivas en carbón. La pregunta es si esos tipos de impuestos pueden ser congruentes con el comercio exterior y con la integración comercial. Entonces, el gran reto que se tiene entonces es que la única manera en la que tú podrías tener un régimen donde tuvieras un impuesto al contenido carbónico que no sea destructora de los flujos de comercio es crear un impuesto al carbón añadido con un ajuste fronterizo, en inglés se llama el Border Adjustment Tax, que te permita reembolsar al exportador de los impuestos al carbón añadido a los que fue sujeto durante el proceso productivo en su país, y después se le permita al país importador la imposición de un impuesto al carbón añadido en el momento que esa mercancía ingresa al otro país, de la misma manera que se hace hoy en día con el impuesto al valor agregado, que se impone de una manera no discriminatoria a todos los operadores en una economía. Esa, creo yo, va a ser el área más importante en términos de la intersección entre el comercio exterior y el desarrollo económico, y el cómo se negocie esto puede tener un impacto tremendamente importante. Déjenme terminar diciéndoles que hacer una muy breve reflexión sobre la economía mexicana y los retos que tenemos. En México, en el corto plazo tenemos dos retos. Uno es la inflación, como tienen casi todas las economías del mundo. El otro reto que tenemos en México es que tenemos relativamente bajos niveles de inversión. Esos serían, digamos, las dos dificultades que tenemos en México coyunturalmente, macroeconómicamente en el corto plazo. A eso hay que sumarle dos ventajas muy importantes que tiene el país y que van a determinar probablemente su relativo éxito. La primera de ellas es que en México hemos observado en los últimos 10 años una transformación de la capacidad productiva de las empresas que no habíamos visto en la historia de México anteriormente. Si uno analiza las cifras del Censo Económico de 2019 con detenimiento, va a observar un incremento en la capacidad de las empresas mexicanas de generar valor agregado que es mucho más grande de lo que se pensaba y que explican mucho por qué hoy en día el crecimiento que se anuncia mes con mes en el país es más grande de lo que la mayoría de los analistas habían pronosticado, porque estamos regresando a la situación pre-COVID y pre-2019, en el sentido de que México, estamos regresando a la revolución industrial en México, empresarial, de mayor capacidad de generación de valor. Eso, creo yo, es la historia menos reportada en México, pero es una cosa que está sucediendo y que nos debe dar cierto nivel de optimismo sobre la capacidad del país de crecer más. Y el otro factor que es altamente favorable también para México, de una manera también estructural y no coyuntural, es lo que se conoce en materia de comercio exterior como la diversificación del riesgo chino. Las empresas en los últimos 30 años, las grandes empresas de manufactura del mundo, invirtían la mayoría de su capital para la expansión productiva en China, y hoy en día eso ya no va a suceder, sino que las empresas están buscando alternativas de cómo posicionar sus cadenas productivas y ya no necesariamente incrementar su capacidad productiva en China. Eso implica que las economías que estén relativamente bien posicionadas en manufactura y que tengan una condición, digamos, de un mercado suficientemente amplio, acceso a mercados suficientemente importantes, tengan cierta experiencia en términos de manufactura, pues son buenos candidatos como diversificadores del riesgo chino. Y México, obviamente, es uno de ellos. Esto tiene, además, implicaciones desde el punto de vista ambiental muy importantes, porque las economías van a privilegiar hacia adelante ya no solamente, digamos, la globalización transpacífica, sino la especialización regional. Y México tiene la ventaja de que en Estados Unidos hay
una escasez muy importante de trabajadores, aunque parece que no de futbolistas, ¿no? Según estamos viendo en el Mundial. La escasez de futbolistas más bien es una cosa mexicana. Y esa escasez de trabajadores en Estados Unidos implica que si hay un impulso industrial importante en América del Norte, tendrá un componente mexicano significativo, independientemente de en qué sector se dé. Y la segunda ventaja es que México es hoy en día ya una potencia en materia de producción de manufacturas. A diferencia, digamos, del resto de América Latina, que son países que más bien están especializados en la producción de materias primas. Entonces, dos reflexiones muy breves y con eso termino, que creo que son importantes. El cambio que vamos a ver por la modificación a la estructura de la producción transpacífica en los próximos 10, 15 años va a implicar una modificación importante en los términos de intercambio en contra de las materias primas y a favor de la manufactura. Esto va a implicar, por ejemplo, que va a haber, digamos, vientos menos favorables en América del Sur, pero vientos más favorables en América del Norte, porque aquí en América del Norte estamos especializados en la manufactura y somos importadores netos de materias primas. Y la evaluación relativa de materias primas contra manufactura tiene un impacto también en términos de la protección ambiental, porque te invita a tener un desarrollo económico menos intensivo en el uso de los recursos naturales. El segundo aspecto es el de la intersección entre la tasa de interés y el medio ambiente. A medida que los países tengan una tasa de descuento, o sea, si tú tienes una tasa de descuento relativamente alta, probablemente vas a estar poco dispuesto a cuidar el medio ambiente porque tienes necesidades más urgentes. Si es una sociedad relativamente pobre o una sociedad que enfrenta un conjunto de riesgos importantes y que por lo tanto tiene una tasa de descuento relativamente alta. La tasa de descuento es la tasa que se utiliza para evaluar los proyectos. Eso te va a generar un incentivo a privilegiar el presente sobre el futuro y por lo tanto un incentivo a mermar tus activos, incluidos los naturales, en contra de su protección futura. Entonces, uno de los mecanismos más importantes para la protección del medio ambiente es la disminución de la tasa de interés real y del riesgo que enfrentan las economías para que el premio al riesgo que te genera tasas de descuento más alto baje y eso te permita tener entonces inversiones que te permitan la protección del medio ambiente. A contrario sensu, una tasa de interés demasiado baja por la expansión monetaria cortesía, son patrocinadores del Banco de México, de los bancos centrales, te genera un desincentivo para la acumulación de capital y ese desincentivo para la acumulación de capital puede resultar en el largo plazo desfavorable en términos de las posibilidades de crecimiento de un país, a pesar de que, como dije al principio, la fuente más importante de crecimiento es el cambio tecnológico. Y también yo les diría que la fuente más importante para la corrección de el daño que le hemos causado al medio ambiente también debe estar basada, creo yo, en la mejora del conocimiento y en el cambio tecnológico. Y entonces, quizá la contribución más importante que puedan hacer las finanzas para la sustentabilidad de las economías es no solamente el financiamiento de proyectos que protejan al medio ambiente, sino el financiamiento de la transformación tecnológica, porque es a través de la transformación ecológica que vamos a acabar produciendo más o lo mismo con menos. Muchas gracias por su atención.